Amada Iglesia del Señor, muy buenas tardes. Hoy, 6 de septiembre del 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. Respuesta a las preocupaciones de la vida. Este mensaje se encuentra en ese pasaje que hemos leído, en Filipenses capítulo 4, de los versículos 6 al 7, dos versículos que pues son muy cortos, pero sin duda su enseñanza y su mensaje son de gran impacto y de gran importancia para la vida del cristiano. De hecho, este último versículo, el versículo 7, que es una bendición pastoral que se utiliza de manera constante, pues cuando lo vamos analizando y vamos pensando en el significado que trae para cada uno de nosotros, pues sí, realmente nos alimenta nuestra vida espiritual. ¿Qué cosa no preocupa al ser humano? El ser humano es un ser viviente y que de alguna manera, pues conforme va pasando el tiempo y conforme va creciendo, pues también va tomando más en serio las cosas de la vida. Tal vez nosotros podamos pensar que los bebés recién nacidos no tienen ninguna preocupación. Incluso hasta cierta edad los niños no les preocupa nada porque saben que todo lo que necesitan será provisto por parte de sus padres o por parte de las personas que lo están cuidando. Entonces no se preocupan ni por qué habrán de comer, ni qué habrán de beber, ni siquiera de qué se van a vestir. Sin embargo, llega un momento en la vida en que el ser humano llega a un momento, en una edad donde empieza a preocuparse por ciertas cosas. Vamos a pensar tal vez en un adolescente que no se preocupa tal vez por el alimento diario, ni por tener una casa, ni una familia, pero sí se preocupa por sus aspectos, por su aspecto físico. Se preocupa tal vez de que si se viste bien, de que su rostro no tenga pues algún tipo de problema en la piel. Se preocupa tal vez en su forma de ser, de actuar y de encajar con la gente y así sucesivamente. Pero cuando una persona ya es adulta, hay tantas cosas que puede preocuparlo. Y lamentablemente vivimos en un mundo que está lleno de preocupaciones. Nos preocupa la familia, nos preocupa la salud, nos preocupa la falta del dinero, el trabajo, los hijos, etc. Y todo esto ha traído como consecuencia muchos males a nuestra sociedad. Ustedes, hermanos y iglesias, saben lo que ha traído como consecuencia todas estas cosas. Un alto índice de suicidio, un alto índice de problemas matrimoniales y asimismo pues enfermedades que hoy en día las personas están teniendo por causa de todas estas cosas. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en el capítulo 4 versículo 11 de este pasaje. Él escribió lo siguiente: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Esa es otra versión, por supuesto, pero en el mensaje que está dando el apóstol Pablo acerca de este pasaje bíblico es vivir en contentamiento en lugar de vivir con preocupaciones. Entonces viene a nuestra mente la pregunta: ¿cómo podemos dejar de preocuparnos y comenzar a vivir en contentamiento? Este pasaje bíblico nos muestra tres acciones que nos dirige a encontrar la respuesta a esta pregunta. La primera acción que encontramos en este pasaje bíblico está en el versículo 6. El apóstol Pablo, él había aprendido y su forma de vivir lo llevaba siempre a confiar que estaba viviendo él bajo la voluntad de Dios. O sea, la acción de vivir bajo la voluntad de Dios. Y en el versículo 6, el apóstol escribe lo siguiente:
por nada estéis afanosos. ¿Verdad que se lee muy rápido y además se escucha muy fácil? ¿No es cierto? Podemos de manera rápida tomar el pasaje bíblico, abrir nuestra Biblia e inmediatamente leer el versículo 6 que nos dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué tan rápido se dice? Pero qué tan difícil es dejar de estar viviendo de esta manera. Si creemos que todo es de Dios y que Dios es bueno, entonces cada circunstancia que nos toque vivir es enviada por su amor y nos acerca más a Él. El apóstol Pablo había aprendido a vivir bajo la voluntad de Dios. Y vivir bajo la voluntad de Dios representa de alguna manera despegarse de la voluntad de la persona, de la voluntad del ser humano. Aprender a vivir bajo la voluntad de Dios de alguna manera significa desprenderse de tu propia voluntad. En otras palabras, aprender a hacer lo que Dios quiere y dejar de hacer lo que nosotros queremos hacer. Y esto es muy complicado y es muy difícil, porque no estamos acostumbrados a hacer lo que Dios quiere que hagamos, o no estamos acostumbrados a vivir como Dios quiere que vivamos, sino que estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, a hacer lo que yo quiero hacer. Nos cuesta obedecer, nos cuesta limitar nuestra voluntad. Hoy en día existen muchas organizaciones que de alguna manera pues tenemos en nuestro país, y una de esas organizaciones es la Organización de los Derechos Humanos, donde de alguna manera u otra defiende los derechos de las personas. Y hay acciones que de alguna manera realiza el gobierno, realiza alguna organización, realiza alguna empresa que afecta los derechos de las personas. Y cuando una persona se siente de alguna manera amenazada o coartada su libertad y sus derechos como personas o sus derechos individuales, tiene la oportunidad y el derecho de ir y pedir ser representado por esta organización de los derechos humanos. Entonces, hay organizaciones que defienden esta situación o defienden los derechos del ser humano. Y estamos acostumbrados de alguna manera a decir: yo no quiero que me mande, yo quiero mandar, esta es mi vida, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Pero hermanos e iglesia del Señor, el pensar de esta forma y el vivir de esta manera nos ha llevado a vivir con esas preocupaciones que tenemos en la vida, porque todo el peso de las situaciones, de los problemas que todos los días tenemos que vivir, lo empezamos a cargar, empezamos a poner sobre nosotros mismos, y llega el momento en que ya no podemos más, porque todas estas cosas son más grandes de lo que nosotros podemos de alguna manera sobrellevar, o son más pesadas de lo que nosotros podemos soportar. Y lamentablemente, al no querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y querer vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, trae como consecuencias enfermedades a nuestras vidas, y trae como consecuencias acciones que de alguna manera realizamos y después nos arrepentimos porque estamos equivocados. Entonces, ¿qué tan importante es para el ser humano y especialmente para el creyente aprender a vivir bajo la voluntad de Dios? El hecho de que nosotros podamos decir: si Dios permite. Quizás esta palabra para muchos sonará un poco raro, porque dirán: bueno, si Dios no quiere, yo sí quiero, y si Dios no quiere, pues yo lo voy a hacer de todas formas. El decir si Dios permite, estamos diciendo de alguna manera que estamos sometidos a la voluntad de Dios, y es Dios quien da la última palabra a lo que nosotros debemos hacer y a la forma en que debemos vivir.
Entonces, esto de alguna manera nos hace depender exclusivamente de Dios. Y cuando aprendemos a depender de Dios, entonces dejamos de afanarnos. El apóstol Pablo sabía estas cosas. Él tuvo que aprenderlo y tuvo que vivir estas situaciones tan difíciles en su vida hasta que aprendió a vivir bajo la voluntad de Dios, a tal grado que ahora, después de muchos años de haber vivido como él quería, aprendió a vivir bajo la voluntad de Dios. Y es por eso que menciona: por nada estéis afanosos. Y hermanos, cuando la palabra de Dios dice por nada, está diciendo por nada. O sea, no hay cosas, no hay algo que de alguna manera tú puedas hacer si Dios no lo permite. Y eso es duro, es difícil. Porque al decir esto, estamos diciendo o estamos aludiendo de que todo lo que sucede es por voluntad de Dios. Y tú puedes decir, ¿y mi voluntad? Y tú puedes decir, ¿y mis derechos? ¿Y mis libertades? ¿Acaso no puedo hacer tal cosa? Si quieres vivir preocupado, si quieres vivir afanado, si quieres vivir en situaciones desesperantes, entonces puedes seguir viviendo tu vida como tú deseas, o puedes descansar en la confianza de que Dios tiene todas las cosas en sus manos y que nosotros podemos descansar bajo la voluntad de nuestro Dios. Si es su voluntad de hoy, si es su voluntad, la voluntad de Dios, Él habrá de permitir que todas las cosas que nosotros necesitemos hoy y mañana lo habrá de dar. Porque en su voluntad hay alegría, pero también en su voluntad a veces nosotros podemos encontrar tristezas. Recordemos que el Señor sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, pero también el Señor sabe hasta qué punto nosotros podemos soportar las pruebas, porque Él nos conoce. Entonces tenemos que aprender a vivir bajo su voluntad. La otra razón o la otra acción que el apóstol Pablo tuvo que aprender para vivir sin preocupaciones de la vida que nosotros conocemos es vivir bajo la suficiencia de Cristo. Vivir bajo la suficiencia de Cristo implica el dejarnos completamente o depositarnos completamente en sus manos. Vean lo que dice la palabra de Dios: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Completando el versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo que el apóstol Pablo estaba refiriéndose con este pasaje bíblico es: deposita todas tus necesidades en las manos de nuestro Dios y vivir bajo su suficiencia, vivir bajo su sombra, vivir bajo su poder. Y todas tus necesidades y todas tus preocupaciones y todo aquello que afecta tu vida hoy en día, el cual te impide vivir una vida en contentamiento, ponlo en las manos de Dios. Si tienes necesidades, ponlo en las manos de Dios. Si tienes problemas, ponlo en las manos de Dios. Si tienes enfermedades, ponlo en las manos de Dios. Aprender a vivir bajo la suficiencia de Cristo implica declararse en bancarrota, implica declararse imposibilitado de hacer algo para sí mismo. El vivir bajo la suficiencia de Cristo implica decirle al Señor: Señor, yo no puedo hacer nada, me declaro incompetente,
Me declaro completamente imposibilitado para poder salir de esta situación que estoy viviendo. E increíblemente, hermanos, cuando el ser humano llega a esta posición, llega a esta situación y de manera honesta, sincera, se arrodilla ante Dios y le dice: Señor, no puedo seguir adelante, ayúdame. En ese momento sucede algo maravilloso. En ese momento Dios, a través de su Espíritu Santo, llega a tu vida y te levanta y te ayuda, no te abandona. Cuando nosotros nos declaramos incompetentes, estamos diciendo: Señor, tú sí puedes, yo no puedo. Estamos pidiendo ayuda, pero también estamos doblegando nuestro ego, estamos doblegando nuestro orgullo, y están naciendo en ese momento en nuestro corazón la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad más grande. A veces nos preocupamos por el alimento diario, nos preocupamos de que tal vez nuestra familia está en peligro, de que nuestros hijos, de que nuestra esposa, nuestros padres, y nos acostamos pensando en qué están haciendo, y nos acostamos preocupados. Pero no puedes hacer nada, hermano, no puedes hacer nada, hermana, porque no tienes tú la capacidad de ser omnipresente y de estar allá con tu familia, de estar con tu hijo, con tu hija, con tus padres al mismo tiempo. Y tampoco eres omnipotente para protegerlo, aunque tal vez estés con ellos. No puedes evitar que pase algo, porque no tienes ese poder. Y no conoces también el futuro, no sabes lo que va a suceder. Eso solamente son cualidades y atributos que Dios tiene. Entonces, el vivir atribulados, el vivir con preocupaciones, de alguna manera demuestra nuestra falta de confianza en el Señor. Porque cuando comenzamos a confiar en el Señor, podemos nosotros decir: sí me preocupa, pero sé que Dios está actuando a mi favor. Sí me preocupa, pero sé que Dios va a hacer algo por mí. Sí me preocupa, pero sé que Dios está conmigo. Y ese peso, ese trabajo que vamos cargando, será más liviano, porque entonces podemos nosotros confiar en que el Señor es mucho más grande, mucho más poderoso que nuestros problemas o que nuestras tribulaciones. Para Pablo, la suficiencia no era algo propio, o sea, no nacía de él, se hallaba solamente en Cristo mismo. Él dependía completamente de Dios. Por eso él pudo decir: para mí vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. Esto de alguna manera él sabía que dependía completamente del Señor. El Señor no espera que nosotros estemos contentos con nuestras malas experiencias, pero cualquiera que sean las circunstancias que nosotros tengamos que vivir, debemos recordar que Él está pronto para ayudarnos en cualquier momento. Aprender a vivir bajo la suficiencia de Cristo y aprender a vivir y a reconocer que necesitamos de nuestro Dios. Lo tercero y último, el apóstol aprendió a vivir de esta manera porque sabía que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el que puede llenar en su corazón y darle el contentamiento que tanto necesita. Esta paz
que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión: yo dejo mi paz, no esa paz tan falsa y que no es duradera como el mundo da, sino es una paz permanente, pero esa paz que proviene de Dios, que es directamente de Dios y que llega hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Y hermanos, cuando alguien vive bajo la paz de Dios, o cuando la paz de Dios entra en el corazón de una persona, entonces aprende a vivir en contentamiento. No estoy diciendo que no debemos preocuparnos. No estoy diciendo que si tú como creyente, si tú como cristiano te preocupa algo, estás mal. No, es parte de nuestra naturaleza y es parte también pues de lo que nosotros somos, el que nos preocupe. El problema es vivir de esta manera. El problema es que todo el tiempo vivamos preocupados, porque entonces estamos demostrando más confianza en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y el versículo 7 de este pasaje dice de la siguiente manera, y si lo unimos con el versículo 6 que nos dice: por nada estéis afanosos, el versículo 7 contesta diciendo: y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, esa paz que proviene en Cristo Jesús. Qué hermoso es ver a un niño, a un bebé recién nacido cuando está durmiendo. Y a veces como que tenemos envidia. Los vemos que están durmiendo sin preocupaciones. Es por eso que de ahí nació la expresión: cuando alguien se acuesta a dormir y no hace ruido y parece que tiene un sueño placentero, decimos: está durmiendo como un bebé. Porque el bebé tal vez despierta cuando tiene hambre, come y se vuelve a dormir. ¿Qué sueña? No sabemos si sueña, pero parece que tiene una vida perfecta. Qué hermoso es poder vivir de la misma manera. Esto solamente es posible cuando la paz de Dios está en los corazones de las personas y en sus pensamientos. Y quizás podemos decir: bueno, esto es irreal, no creo que se pueda suceder, no creo que se pueda alcanzar. Esto que menciona este versículo 7, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, es algo que quizás no se pueda obtener. Déjame decirte que es algo que se puede obtener y que toda aquella persona, y en ese caso el mismo apóstol Pablo, que checando o viendo su vida, que cuando escribe estos pasajes bíblicos, específicamente cuando escribe estas cartas que se le conoce como las cartas de la prisión, porque cuando él lo escribe estaba encarcelado, había sido condenado por causa del evangelio y había sido encarcelado injustamente y solamente estaba esperando la fecha para ser ejecutado. Entonces, ¿cómo es que él puede escribir esto? Si tenía la preocupación más grande de su vida, porque había sido encarcelado y encadenado y con el peligro de muerte bajo él. ¿Cómo puede él vivir sin preocupaciones? Y en el caso del ejemplo más grande, que es nuestro Señor Jesucristo, imagínense a nuestro Señor Jesucristo en su vida pastoral, el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Imagínense cuántas preocupaciones
no habrían llegado a su vida. Pero él confiaba en su Padre Celestial, confiaba en lo que Dios podía hacer, y nos dio el ejemplo de vivir confiando en el Señor. Él nos dijo que todas nuestras cargas lo pongamos sobre Él, y que Él nos ayudará a llevar esas cargas, por muy pesadas que sean. Esto es vivir confiando en el Señor. Y cuando se aprende a vivir confiando en el Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, y entonces podremos vivir en contentamiento. Podremos vivir en contentamiento en un mundo donde hay muchas preocupaciones. Y en eso se distingue el creyente, cuando a pesar de que tenga tantas necesidades en su vida, puede vivir con gozo y alegría, pero sobre todo puede vivir con esa paz que solamente se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor. El secreto de vivir con este contentamiento en cualquier circunstancia o en cualquier momento se encuentra en Cristo Jesús. Hermanos, la respuesta a las preocupaciones de la vida se encuentra en el Señor Jesucristo. Cuando aprendemos a vivir bajo su voluntad, cuando aprendemos a vivir bajo su suficiencia, cuando aprendemos a vivir con esa paz que Él solamente nos da. La única respuesta a las preocupaciones de la vida está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres la paz de Cristo? El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor Jesucristo quiere que vivas no preocupado, sino quiere que vivas confiando en su poder. Que el Señor te bendiga, amada iglesia del Señor. Que el Señor bendiga a tu familia.